Dios te bendiga, te habla tu hermana Marielis Betancourt. Bienvenidos al martes de crecimiento. Nuestra iglesia Príncipe de Paz y sus pastores Gabriel y Amanda Gautier abren este espacio para traerte palabra del Señor. La base bíblica para la clase de esta noche se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 10. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 10. Antes de comenzar la clase, como de costumbre, tenemos que presentar la clase al Señor y vamos a hacer una oración para entonces entrar de lleno en lo que es la clase de esta noche. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por la oportunidad nuevamente que nos brindas, Dios mío, de seguir aprendiendo tu palabra, Dios mío, de seguir aumentando nuestra fe a través del estudio bíblico, Señor. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada oyente, a cada familia que se conecta y que se conectará más adelante a esta clase, Señor, y que tu Espíritu Santo sea con ellos en cada día. Dios mío, que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de los corazones, Señor, y que tú nos ayudes, Dios mío, a ser cristianos mejores cada día, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 10. Y dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El tema de la clase de esta noche lleva como título el carácter del obrero cristiano. Eh, y cuando hablamos de carácter, estamos hablando de un conjunto de cualidades que nos distinguen de los demás. Es una cualidad propia que me distingue a mí de otra persona, y lo distingue a usted de la siguiente persona. ¿Okay? Un obrero es una persona que hace trabajo manual o hace un trabajo que requiere esfuerzo físico. ¿Okay? Entonces, el cristiano es una persona que ha depositado su fe en Cristo. Así que esta noche vamos a hablar del carácter del obrero cristiano. Y hay unas cosas que son fundamentales que siempre tienen que estar en la mente de todo creyente. Una vez nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, pasamos a ser de inconversos a cristianos. Y esto es cuando nosotros aceptamos a Jesús y hacemos la profesión de fe, ¿verdad? Es cuando aceptamos a Jesucristo, que ponemos nuestra fe en Él, entonces venimos a ser cristianos. En el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 26, el término cristiano se usa por primera vez en Antioquía y este término se le da a las personas que eran parte de una iglesia, que eran discípulos del Señor y que eran doctrinados o enseñados en la fe cristiana. Podemos decir, ¿verdad?, que un cristiano es una persona que ha depositado su fe en Jesucristo, se ha unido a una iglesia y es discípulo del Señor, ¿verdad? Y es seguidor activo y se le doctrina, recibe enseñanza para consolidar la fe, ¿verdad? Eso es un cristiano. Además de cristiano, ser cristiano,
también se convierte en un obrero del Señor. O sea, que quiere decir que trabaja para la obra del Señor o para el reino del Señor, para los negocios de Dios, ¿verdad? Ningún creyente debe asumir la actitud o debe pensar en la actitud de ser solamente un espectador. ¿Qué es un espectador? Una persona que no trabaja, sino que observa a las personas que están trabajando. Y un ejemplo de esto es cuando vamos a ver un partido de algún deporte, vamos como espectadores porque vamos a ver los jugadores. O sea, no estamos jugando, sino que estamos viendo a los que están jugando. Entonces, el cristiano no debe asumir la actitud de ser un espectador, sino que el cristiano es un obrero, un trabajador en la obra del Señor. En Lucas 2:48, cuando María le dice a Cristo, ¿por qué nos has hecho así? El Señor le responde, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? O sea que era necesario trabajar en la obra del Señor. Es necesario también, aún en el día de hoy, trabajar en la obra del Señor. Como obrero del Señor, el cristiano tiene que tener ciertas características que si no las tiene, pues queda completamente descalificado de lo que es ser un obrero y también de lo que es ser cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos ser cristianos a nuestra manera, o no podemos servirle al Señor de la manera que se nos ocurra o de la manera que nosotros queramos hacerlo, sino que hay unas ciertas características que tenemos que tener para entonces poder ser llamados obreros y cristianos eh, del Señor. Amén. Así que, por ejemplo, los pastores, los oficiales de la iglesia, los miembros de la directiva y la iglesia en general, estamos requeridos de parte de Dios. El Señor requiere de parte de nosotros que tengamos estas cualidades para que nosotros podamos distinguirnos o para que se le dé la credibilidad a la persona de que realmente es cristiano. Eso es la persona que no se distingue, tiene esas cualidades. O sea, si yo no tengo las cualidades de un cristiano, pues entonces no puedo, las personas inconversas no pueden darse cuenta de que yo soy cristiana. Así que Pablo nos habla de algunas de estas características. Él habla de soldado, de ser soldado. Él habla de ser atleta y él habla de ser labrador. Eh, el cristiano es un soldado del Señor. El cristiano es un soldado del Señor y como soldado se fortalece en el amor de Dios. En el verso 1 vemos que Pablo exhorta a Timoteo a revestirse de poder. Cuando él le dice, esfuérzate en la gracia del Señor, él está hablando, la palabra esfuérzate, él está hablando de una manera, de un tiempo presente, en un tiempo presente. Quiere decir que la exhortación de Pablo a Timoteo era continúa revistiéndote de poder. No te detengas en el fortalecimiento de tu vida espiritual. ¿Ok? Entonces, Cristo le dijo a sus discípulos en el libro de Hechos, le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí una conexión entre lo que dijo Cristo a los discípulos y lo que le dijo Pablo a Timoteo. Según Jesucristo, el poder que iban a necesitar los discípulos iba a venir del Espíritu Santo. Y según Pablo, el fortalecimiento que necesitaba Timoteo iba a venir de la gracia que es en Cristo Jesús. Y esto lo podemos asociar con la figura del soldado y del atleta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, es imposible que un soldado o que un atleta que esté desnutrido, que esté enfermo, que no tenga la condición física saludable, pues es imposible que pueda
cumplir con sus responsabilidades, tanto en el frente de batalla, el soldado, como en el deporte, tratándose del atleta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que el obrero cristiano se reviste de poder? Bueno, buscando la gracia que es en Cristo Jesús y estando lleno del Espíritu Santo. Y usted quizás se pregunte cómo podemos hacer esto, cómo podemos lograr buscar la gracia que es en Cristo y cómo podemos lograr ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra, congregándote en el templo, la obediencia a Dios, el servicio cristiano, todas estas cosas eh, nos llevan a nosotros a vivir una vida llena del Espíritu Santo y en una comunión con el Señor. Eh, no podemos llenarnos del Espíritu Santo con un mensaje motivacional, no podemos llenarnos del Espíritu Santo con una actitud positiva o con alta autoestima. Estas cosas no nos pueden llenar del Espíritu Santo. Solamente se obtiene con oración, con palabra, con obediencia. De esta manera es que podemos llenarnos del Espíritu Santo. Por eso, si usted lee las cartas paulinas, usted va a notar que Pablo dice la expresión en Cristo. La dice unas 164 veces en las cartas paulinas. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo es que podemos vivir una vida cristiana y servir eficazmente. El soldado del Señor sufre penalidades. ¿Y qué son penalidades? Son aflicciones, son malos tratos. La pregunta que podemos hacer no es cómo o con quién debía Timoteo sufrir estas penalidades. Bueno, pudiera ser con los hermanos que eran maltratados en la iglesia de Éfeso, o con los ministros que eran perseguidos en aquel momento, o quizás pudo haber sido con Pablo, que era su padre espiritual del ministerio del Evangelio, ¿verdad? Pablo no solamente le pide, ¿verdad?, que encargue hombres fieles que enseñen a otros. En otras palabras, le está pidiendo a Timoteo que prepare gente que pueda seguir trabajando y llevando la obra del Señor a otros, sino que también le dice que tiene que sufrir juntamente con él las penalidades, o sea, los malos tratos, las aflicciones que el ministerio conlleva también, ¿verdad? Sabemos que Pablo fue un hombre que fue muy sufrido en su ministerio. Él fue abandonado por los que estaban en Asia, de donde eran Figelos y Hermógenes. También más adelante Demas lo desamparó, amando más al mundo. ¿Y por qué estas tres personas abandonaron, si se pudiera decir así, abandonaron a Pablo, desamparándolo de esa manera? Bueno, se puede decir que se acobardaron cuando vieron todas las cosas que sufría Pablo por ser ministro, por ser una persona que llevaba el evangelio, ¿verdad? Ellos vieron las encarcelaciones, ellos vieron las cadenas, todos estos malos tratos que Pablo pasó por predicar simplemente la palabra del Señor. Cuando el Señor se despide de los apóstoles, ¿verdad? La noche que Él fue entregado, Él les dice que en el mundo tendrían aflicciones. Y eso lo pueden encontrar en Juan capítulo 16. Que son aflicciones, son tribulaciones, ¿verdad? Así que la aflicción y la persecución y los sufrimientos por causa de la vida cristiana, pues son cosas que tenemos que pasar. Son cosas que van a venir porque, como ustedes saben, ¿verdad? El mundo nos aborrece. Entonces, simplemente por llevar una palabra, nos van a perseguir, nos van a odiar, ¿verdad? Y entonces el soldado puede sufrir de dos maneras. Puede sufrir por ser malo o puede sufrir
por ser buenos, que es en la categoría, ¿verdad?, que nosotros tenemos que estar, en la categoría del buen soldado, que nos corresponde sufrir como sufren los buenos, que son los que llevan la palabra del Señor. El cristiano considerará su posición. ¿Y de qué manera lo hace? Bueno, él lucha como un buen atleta. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y aquí Pablo dice, ¿verdad?, en el verso 5, el que lucha como atleta. Y aunque estas dos citas bíblicas emplean la palabra lucha de una manera distinta, las dos indican un encuentro entre dos protagonistas que pelean cuerpo a cuerpo. Pablo no utiliza la palabra combate porque al utilizar la palabra combate, pues ya se requiere no es una lucha personal, sino que es una lucha en grupo. Entonces, empleando muchas personas. Una guerra es una batalla en equipo, pero una lucha es una batalla entre dos personas, algo personal. ¿Ok? Entonces, así es la vida cristiana, una lucha. Es una lucha constante, es una lucha personal y es una lucha directa con el enemigo. Muchas veces nosotros pensamos que el enemigo ataca a la iglesia de una manera colectiva y que quizás esos ataques no nos van a afectar a nosotros personalmente, pero no es así. La lucha es personal de cada uno y es individual de cada uno con el enemigo. Y bueno, ¿qué requieren hablando de los atletas, qué requieren los atletas para ser declarados vencedores? Que luchen de acuerdo con el reglamento que se les da, con las normas, las reglas del juego, de la competencia. Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es que debía desempeñar su ministerio según las normas de Dios. El Señor dijo en Juan 8:29, en referencia a su relación con el Padre, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, luchar conforme al reglamento quiere decir vivir la vida cristiana y desarrollar el trabajo del Señor de acuerdo a lo que Él espera de uno. En Primera de Corintios, capítulo 9, del 24 al 25, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esta lucha que nosotros tenemos es para recibir una corona de vida que se nos será entregada una vez que terminemos esta carrera. ¿Ok? Que ya sea cuando vayamos nosotros a morar con el Señor, o sea que el Señor regrese para levantar su iglesia. El cristiano también trabaja como labrador. ¿Y qué es un labrador? Es una persona que trabaja la tierra. Una persona que labra la tierra, arando, sembrando, regando semillas, quitando la hierba mala. Mientras el labrador no haga esas cosas, él no puede disfrutar de una cosecha. O sea que tiene que trabajarla primero para entonces disfrutar de la cosecha. La palabra trabajar en el diccionario griego se traduce trabajar hasta el cansancio agotador. O sea, en Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, Pablo utiliza la palabra trabajar porque lo que le estaba diciendo a Timoteo era que el servicio de la obra del Señor no consiste solamente en hacer algo para que otros te vean o en hacer algo para que no digan que no estás haciendo nada, ¿verdad? Sino que trabajar en la obra del Señor es una entrega total, es
una entrega incondicional. Como le dijo en su primera carta, ¿verdad? En primera de Timoteo, él le dice, porque para esto mismo trabajamos. ¿Ve? Es trabajar hasta el cansancio. Nos fatigamos, trabajamos hasta el cansancio, hasta que no nos den las fuerzas. Eso era lo que se refería Pablo cuando dijo que trabajar, había que trabajar primero. Cuando el Señor da el discurso acerca del buen pastor, hablando de él mismo, él hace una comparativa entre el pastor, que es refiriéndose a él, y el asalariado, ¿verdad? Mientras él, Jesús, da su vida por las ovejas, el asalariado, cuando ve el peligro, en vez de proteger las ovejas, lo que él hace es que huye. ¿Por qué? Porque no le importa, en realidad no le importa las ovejas, sino que lo que le importa es el salario, ¿verdad? Eh, eso lo encontramos en Juan 10, 11, 13, esa cita bíblica. Mira la importancia que tiene lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Que él continúa diciéndole, considera lo que te digo, o sea, piensa en las palabras que te estoy diciendo, ponle mentalidad a lo que te estoy diciendo y, y que el Señor te dé entendimiento en todo. El entendimiento es algo que solamente lo da el Espíritu Santo. En Colosenses 1:9 habla de la sabiduría espiritual, que es la que proviene del Espíritu. La sabiduría y el conocimiento son dones espirituales. Así que lo puede conseguir en Primera de Corintios 2:8, ¿verdad? Otra cosa que el cristiano hace, el cristiano se identifica con su Salvador. ¿Y de qué manera? Bueno, sufre penalidades por amor a Cristo. Pablo le exhorta a Timoteo que se acuerde de Jesucristo. ¿Por qué le dice esto? Bueno, porque le está hablando o le está haciendo ver, entender el precio que se tiene que pagar para, para ser un buen siervo. Inclusive le está hablando también de la posibilidad de perder la vida por esta causa. ¿Okay? Cuando Timoteo se acordara de Jesucristo, ¿qué era lo primero que le iba a venir a la mente? Bueno, la pasión y la muerte de Jesús. Si él, siendo el Hijo de Dios, sufrió por nosotros y dio su vida por nosotros, entonces ¿por qué nosotros no podemos sufrir por él y hasta morir por él? ¿O vamos solamente a pretender que nos pasen solamente cosas buenas porque somos siervos del Señor? Si siempre tenemos en mente, ¿verdad?, los padecimientos y el sufrimiento y la muerte de Jesucristo, siempre vamos a tener ese deseo y siempre vamos a tener, ¿cómo se llama? Esa disposición, vamos a tener esa disposición o a estar dispuestos a morir también por Jesucristo. Amén. Acordarse de Jesucristo es siempre tener la mentalidad, ¿verdad? Y tener la centralidad del verdadero mensaje del Evangelio. Es siempre mirar al blanco de la soberana vocación, que es Jesucristo. Si nosotros perdemos de vista a Jesús, entonces se distorsiona lo que es el Evangelio y la misión de la iglesia, que es llevar este Evangelio. El cristiano ama a los escogidos de Dios. Y Pablo le termina diciendo a Timoteo, ¿verdad? Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan salvación. Él estaba dispuesto, ¿verdad?, a soportar todas estas aflicciones, ¿verdad? Él estaba dispuesto por morir, a morir por los escogidos.
Y esto, ¿verdad? Que es algo que tenemos que pensar, porque esto verdaderamente define lo que es un verdadero siervo del Señor. Eh, Sin esta característica nosotros no podemos ser obreros de Cristo. O sea, el interés de Pablo, si ustedes ven realmente lo que Pablo quería hacerle entender a Timoteo, era que el interés de Pablo no era eh, para una iglesia en específico. Eh, no era los miembros que pudiera tener en una iglesia. El interés de Pablo no era las finanzas que pudiera obtener. Eh, a él no le interesaba, ¿verdad?, estar en una mega iglesia. A él no le interesaba competir con otros apóstoles, a ver quién tenía mejor ministerio, o quién hacía más milagros, o quién generaba más dinero, o qué iglesia tenía más miembros. A él no le interesaba nada de eso. Él lo que hacía era por interés a que no se perdiera ninguno de los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Pues nosotros somos el pueblo escogido de Dios. O sea, los escogidos son los que aceptaron el Evangelio del Señor, ¿verdad? Entonces, ese era el interés, que ninguno se fuera a perder. Él imitaba a Cristo. Por eso es que una vez él dijo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Porque el interés de Jesucristo es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Eh, a los Gálatas él escribe, hijitos míos, porque por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, de la única manera que nosotros podemos lograr eh, ser lo que Dios espera que nosotros seamos es estar dispuestos a sufrir, así como la mujer sufre cuando, cuando está dando a luz, ¿verdad? Con ese mismo sufrimiento tenemos nosotros que sufrir eh, por las almas, ¿verdad? Para que nadie se pierda. Entonces, para resumir, unos puntos importantes: revestirnos de poder, depositar en otros lo que hemos recibido, o sea, enseñar a otros a levantarse también, a enseñar la palabra para que ellos puedan enseñar a otras personas, y así el Evangelio se siga propagando, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a sufrir, porque ser cristiano y ser siervo y seguidor de Jesús, pues va a traer sus aflicciones, va a traer su tribulación, va a traer su persecución. Así que tenemos que estar dispuestos a sufrir, así como Jesús sufrió por nosotros y Él dio su vida por nosotros. Tenemos nosotros que estar dispuestos a dar nuestra vida por Él. Y acuérdese que, como Pablo dijo, ¿verdad? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos que luchar como buen soldado y luchar según el reglamento que se nos indica. O sea, tenemos que regirnos por las reglas de Dios. Tenemos que cumplir con esas reglas que el Señor nos ha dado, para que entonces nosotros podamos ser buenos obreros y buenos soldados de Dios. Así que hay que orar, hay que leer palabra, hay que prepararnos y hay que pedirle al Señor que nos dirija, que nos guíe en todo momento y que nos ayude siempre a ser mejores cristianos, a amar al prójimo, a ayudar al prójimo y bueno, y esperar que aunque vengan las tribulaciones, saber que el Señor ha vencido al mundo, y así como Él venció, nosotros vamos a vencer, porque Él ya peleó esa batalla por nosotros y nosotros tenemos la victoria en el nombre del Señor. Amén. Así que si usted no tiene una iglesia que pueda ir a adorar, pues yo le invito a que venga con nosotros a la iglesia Príncipe de Paz. Nosotros estamos ubicados en la 190 de la calle Albany, en la ciudad de Buffalo, Nueva York. Y tenemos servicios en inglés a las 9:30 todos los domingos.
9:30 de la mañana el servicio en inglés y tenemos el servicio bilingüe a las 11:30 de la mañana. Así que traiga su mascarilla. Nosotros estamos llevando todos los protocolos a cabo para que usted tenga, ¿verdad? Para que usted tenga un buen tiempo con nosotros y poder celebrar, ¿verdad? A Cristo. Así que de una manera segura. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Venga, gócese con nosotros. Le vamos a recibir con los brazos abiertos. Venga y adore con nosotros. Domingos a las 9:30 y a las 11:30 de la mañana. Así que, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Así que pases una semana excelente y el próximo martes no te pierdas la clase que la va a dar la hermana Yolanda Fonseca. Así que Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén.